Disputó 3 Copas del Mundo portando la camiseta verde de México. Se convirtió en el ídolo eterno de una ciudad entera. Y ese mismo hombre, hoy, es un fugitivo buscado por la Fiscalía General de la República. La sobrina que se animó a denunciarlo tenía apenas 16 años, cuando ocurrió lo que él hizo ese día dentro de su propia casa. Y ese hecho todavía no figura en ningún expediente de acceso público. Quédate hasta el final. Vas a comprender por qué uno de los futbolistas más venerados en la historia del fútbol mexicano lleva más de 5 años escondiéndose, y quiénes son las personas que lo siguen protegiendo. Pero antes de llegar a esa denuncia, hay algo fundamental que necesitas entender. Porque lo que sucedió aquella tarde de enero de 2017 no comenzó ahí. Comenzó décadas antes, en una cancha de tierra polvorienta del municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde un niño de apenas 5 años ya dominaba el balón con una habilidad que dejaba boquiabiertos a los muchachos de 12. Ese niño se llamaba José de Jesús Arellano Alcocer. Nació en una colonia popular, el tercero de 4 hermanos, sin lujos de ningún tipo, sin viajes, sin más horizonte familiar que llegar a fin de mes con la cuenta de la luz pagada y algo de comida en la mesa. Desde los 5 años, el muchacho salía a la calle con un balón apretado contra el cuerpo, y no volvía hasta que su madre asomaba la cabeza por la ventana y le gritaba que entrara. Muchas veces la señora tenía que mandar al hermano mayor a buscarlo, porque ya caía la noche y el niño seguía solo ahí afuera, pateando contra una pared de bloc, una y otra vez, sin cansarse. Pero el balón no fue lo único que ese niño abrazó desde temprano. Hubo otra cosa que lo acompañó toda su vida. Algo que pocos se atrevieron a nombrar en voz alta, y que 30 años después iba a explicar lo inexplicable. Le decían el cabrito desde los 7 años. El apodo se lo puso un entrenador de barrio, que lo observó correr de un extremo al otro de la cancha sin detenerse ni una vez. Decía que ese chamaco se movía como cabrito en el monte, que no conocía el cansancio, que brincaba donde todos los demás tropezaban y caían. El nombre le calzó perfectamente, y aunque más tarde, cuando llegó a la selección nacional, también le dirían el charrito, en su barrio, en su colonia, en su Monterrey de toda la vida, siempre fue y siempre sería el cabrito. A los 13 años, en 1986, llegó su primera oportunidad grande. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Los Pumas de la UNAM lo querían para sus fuerzas básicas. Un cazatalentos había viajado desde la Ciudad de México hasta Monterrey, específicamente, para verlo entrenar. Le ofreció llevárselo. Beca completa, alojamiento en las instalaciones del club, una visión de futuro clara y concreta. El cabrito le dijo que no. Tenía 13 años y le dijo a un cazatalentos profesional, con toda la seriedad del mundo, que no quería irse de Monterrey, que no quería alejarse de su familia, que iba a ser jugador de fútbol, pero en su tierra y en ningún otro lugar. Nadie en su casa, ni el padre ni la madre, lo empujaron a reconsiderar. La decisión estaba tomada. El cabrito se quedaba en Nuevo León. Esa decisión tomada por un niño marcó el rumbo de toda su existencia. Lo que a simple vista parecía terquedad de chamaco resultó ser la primera promesa que el cabrito se hizo a sí mismo. Pertenecía a Monterrey. Iba a vivir y morir vistiendo los colores de su ciudad. Y lo cumplió. Aunque el precio que tuvo que pagar por esa lealtad iba a ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. De los 14 a los 18 años, jugó con los Vaqueros de Guadalupe, un equipo amateur entrenado por Pepe Sánchez, exjugador de Rayados y Tigres. Sánchez le diría a un periodista años más tarde que el cabrito era un futbolista fuera de serie, que en sus 30 años entrenando muchachos nunca había visto a ninguno como él, que tenía algo que no se enseña en ninguna escuela de fútbol, algo que no se compra con ningún dinero, y que tenía algo más, agregó Sánchez bajando la voz, algo que iba a ser su perdición, un orgullo que no conocía límites de ninguna clase. Esa palabra,
Orgullo sin límites, dicha por su primer entrenador profesional. Fue una pista clave. Y 30 años después, ese mismo orgullo, aplicado a otro territorio de la vida, lo iba a llevar a esconderse del país entero. En enero de 1992, cuando el Cabrito tenía 18 años, el técnico del Monterrey, Miguel Mejía Barón, lo vio jugar en una práctica abierta contra las reservas del club. Llevaba en el lugar menos de media hora cuando vio al Cabrito ejecutar 2 jugadas. Llamó a un asistente y le dijo que ese muchacho se quedaba. Esa misma tarde, en la oficina del club, José Arellano firmó su primer contrato profesional. Sin agente, sin abogado, sin ningún tipo de negociación. Le pagaron lo que le ofrecieron y él dijo que sí. Acababa de cruzar la puerta del que iba a ser el equipo de su vida entera. Tardó 2 años en debutar en Primera División. El 5 de febrero de 1994, con 20 años recién cumplidos, el Cabrito entró a la cancha del Estadio Tecnológico en un partido contra el Puebla. Empate 1-1. Jugó 45 minutos. No anotó, no asistió en ninguna jugada. Salió del campo con la camiseta empapada de sudor y la sensación amarga de que había desperdiciado su oportunidad. Su madre estaba sentada en las gradas. El padre la había llevado desde la colonia en autobús, cargando termos con agua para aguantar el calor. Cuando el Cabrito salió del estadio esa noche, la madre lo recibió con un abrazo largo y le dijo una sola frase. Mi hijo, tú eres de aquí. Esto es para siempre. Una frase que él no iba a olvidar mientras viviera. Entre 1994 y 1997, el Cabrito se consolidó como el jugador más prometedor del norte de México. Velocidad de gacela, regate largo, capacidad de centrar con precisión, goles desde la banda derecha. Bora Milutinovic, técnico de la selección mexicana en ese momento, lo convocó por primera vez al Tri el 2 de febrero de 1996. El Cabrito tenía 22 años. Cuando salió al campo con la camiseta verde puesta, entendió que el sueño de aquel niño de 5 años que pateaba contra una pared de bloc se acababa de hacer realidad, y que apenas comenzaba. En total, el Cabrito Arellano vistió la camiseta de la selección mexicana en 70 partidos. Anotó 7 goles y disputó 3 mundiales consecutivos. Francia 98, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Es uno de solo 7 mexicanos en toda la historia del fútbol que ha logrado esa marca. Y el primero nacido en Monterrey en conseguirlo. 70 partidos, 3 mundiales y un hombre que terminaría manchado de la peor manera posible. La temporada del 98 cambió todo. Las Chivas de Guadalajara, el club más popular y de mayor arraigo en el fútbol mexicano, hicieron una oferta económica importante por él. El Cabrito, que llevaba 6 años en Monterrey, aceptó. Era la primera vez que abandonaba a su equipo. La primera vez que se mudaba de ciudad. La primera vez que dormía lejos de su familia. La afición del Monterrey lo vivió como una traición personal. La gente de las Chivas lo recibió con frialdad y desconfianza. Pero ese año en Francia, frente al mundo entero, el Cabrito dejó de ser un jugador del norte y se convirtió en una figura de alcance nacional. Existe una camiseta azul y blanca, la del Monterrey, con un número grande estampado en la espalda, el número 28. Esa camiseta cuelga hoy dentro del Museo del Estadio BBVA de Monterrey, en una vitrina con iluminación propia. Es uno de los 2 únicos números retirados oficialmente por el club en toda su historia. El otro pertenece al chileno Humberto Suazo. Pero esta camiseta, la del 28, es la única retirada en honor a un jugador nacido en la propia ciudad de Monterrey. Vamos a volver a esa camiseta más adelante, porque hoy, esa prenda que cuelga en una vitrina significa algo muy distinto a lo que significaba cuando la pusieron ahí. Y casi nadie en el mundo del fútbol mexicano se atreve a decirlo en voz alta. En el Mundial de Francia 98, el técnico Manuel Lapuente lo utilizó como arma de recambio. El Cabrito entraba al campo en el segundo tiempo, cuando los rivales ya acumulaban el cansancio de 90 minutos.
y desequilibraba con su velocidad y su desborde. Los comentaristas franceses lo apodaron como el suplente ideal, frente a Holanda, con México perdiendo 2-0. El Cabrito entró al minuto 70, participó directamente en un gol y provocó el penal que permitió el empate. México sacó un 2-2 histórico. La afición mexicana, reunida en bares de todo el país, gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Frente a Bélgica repitió la misma actuación. Y frente a Alemania, en los octavos de final, México cayó 2-1. Pero el Cabrito ya era un héroe para la afición nacional. Una escena del vestidor, contada años después por un masajista de la selección, lo retrata mejor que cualquier estadística. La noche del empate contra Holanda. Cuando el equipo regresó al hotel, el Cabrito se quedó solo en un pasillo del lobby llamando por teléfono a su madre en Monterrey. Habló con ella durante 17 minutos. Cuando colgó, se dejó caer en un sillón y se quedó mirando el piso durante un buen rato, quieto, absorto. El masajista se acercó y le preguntó si se encontraba bien. El Cabrito le contestó con una frase que ese hombre no iba a olvidar jamás. Le dijo: «No sé qué voy a hacer cuando todo esto se acabe». La frase, en boca de un muchacho de 25 años en pleno ascenso, sonaba desproporcionada, pero no lo era. El Cabrito ya intuía en ese momento que, el día que se bajara de las canchas, no iba a saber cómo llenar el silencio que quedara. Después del Mundial regresó a México. Jugó una temporada más con las Chivas sin pena ni gloria. El Cabrito necesitaba estar en casa. En el verano del año 2000 volvió al Monterrey. Esta vez con la intención de no irse nunca más, tal como le había prometido a su madre la noche de su debut. Imagina por un momento que tú eres ese hombre. 27 años. Acabas de regresar a tu ciudad después de haber paseado tu nombre por los estadios del mundo. Tu equipo te recibe como a un héroe. Tienes contrato por millones de pesos. Tienes la selección. Tienes a tu familia a poca distancia. Tienes todo. Y 20 años después, la persona que te reconoce en una fotografía prefiere mirar hacia otro lado. Esa caída no se construye en una sola tarde. Se construye en silencio. En decisiones que nadie te ve tomar. En momentos donde nadie con autoridad moral sobre ti se detiene a frenarte. Entre 2002 y 2005, el Cabrito vivió la mejor etapa deportiva de su vida. En el Mundial de Corea y Japón 2002, disputó 5 partidos. Llegó hasta los octavos de final y fue uno de los jugadores más destacados del equipo mexicano. Al regresar al país, en la Liga Mexicana, se coronó campeón del primer título del Monterrey en 17 años, el Clausura 2003, bajo la conducción del argentino Daniel Pasarela. La final se jugó en Morelia. El Cabrito anotó un gol. La afición lo cargó en hombros. Era en ese momento el hombre más amado de todo Nuevo León. Esa misma semana, en un pueblo cercano a la Presa de la Boca, al sur del área metropolitana de Monterrey, un joven aficionado murió ahogado en el agua. Tenía 22 años. Era fanático declarado del Cabrito Arellano. Su familia decidió despedirlo con una camiseta del Monterrey puesta en el ataúd. En la espalda, el número 28, el del ídolo. La historia salió en los periódicos locales. Cuando el Cabrito se enteró, mandó una corona de flores al velorio y llamó personalmente a la familia. La madre del muchacho contestó llorando. El Cabrito también lloró del otro lado de la línea. Durante los meses siguientes, la familia guardó la camiseta en una caja de recuerdos. Esa camiseta todavía existe. La guarda la hermana del joven fallecido en un armario de su casa en Santiago, Nuevo León. Vamos a regresar a ese detalle más adelante. Luego vinieron 2 finales perdidas consecutivas. El Apertura 2004 y el Apertura 2005. Los 2 años el Monterrey llegó hasta la última instancia. Los 2 años se fue con las manos vacías. El Cabrito jugó en ambas con la frente en alto. Recibió ofertas de Europa. El Chievo Verona de la Serie A italiana le presentó una propuesta económica sustanciosa. Después del Mundial 2002, el Cabrito dijo que no.
igual que había hecho con los Pumas a los 13 años. Su lugar era Monterrey, su sangre era azul y blanca, y de ahí no lo movía nadie ni nada. Pero esa lealtad que parecía la virtud más grande y más pura de su carrera escondía, como una grieta en la pared, una tragedia que nadie supo ver a tiempo. ¿Por qué un hombre con ofertas en Europa, con 3 mundiales encima, con reconocimiento internacional, se aferraba con tanta fuerza a no salir de una sola ciudad? La respuesta no era amor por los colores, era otra cosa. Y vamos a llegar a ella. En 2006 disputó su tercer y último mundial en Alemania. Tenía 33 años. Ricardo Lavolpe, el técnico de México, lo incluyó en el plantel como jugador de experiencia. El Cabrito jugó apenas un partido, el segundo tiempo de un empate 0-0 frente a Angola. Suplente, reemplazo, sombra de lo que había sido en sus mejores años. Pero ahí estaba, 3 mundiales. La cifra que ningún regiomontano había alcanzado antes. Y a los 33 años sabía perfectamente que esa sería su última Copa del Mundo, y que el reloj de su carrera había comenzado a apurarse sin detenerse. Regresó a Monterrey, siguió jugando, siguió siendo titular, pero el cuerpo ya no le respondía como antes. Las lesiones empezaron a acumularse una tras otra. Las rodillas, el gemelo, la espalda. Y aún así, en 2009, con 36 años, ganó el campeonato Apertura. Al año siguiente, el Apertura 2010 también fue para él. Y en 2011, ya con 37 años, levantó la CONCACAF Champions, su primer título internacional de clubes. 3 campeonatos de liga, junto a Luis Ernesto Michel, los 2 únicos tricampeones en toda la historia del Monterrey. El 12 de mayo de 2011, a los 38 años, el Cabrito Arellano publicó un mensaje en Twitter, anunciando su retiro del fútbol profesional. 300 caracteres, sin conferencia de prensa, sin homenaje oficial, sin gira de despedida. 3 campeonatos, una CONCACAF Champions, 3 mundiales, 70 partidos con la selección. Todo eso concluido en un tuit corto y sin ornamentos. Esa manera de retirarse, sin reflectores, sin actos, sin explicaciones, fue un anticipo silencioso de cómo iba a transcurrir el resto de su vida. Los primeros meses después del retiro fueron duros. El Cabrito, que llevaba 17 años, con el ritmo del fútbol profesional tatuado en el cuerpo, de repente tenía el día libre, sin entrenamiento, sin concentración, sin partido el fin de semana. Intentó llenar el vacío con un curso de entrenador que comenzó a tomar ese mismo año en la Ciudad de México. Decía en entrevistas que su sueño a largo plazo era dirigir al Monterrey, pero el curso no lo terminó del todo. O más precisamente lo terminó, pero nunca lo aplicó en ningún club, en ningún nivel. La dirigencia del Monterrey en los años siguientes nunca le ofreció ningún puesto técnico, ni en fuerzas básicas, ni como asistente, ni en el cuerpo de scout. Nada. En 2013, con 40 años, firmó contrato con el Flash de Monterrey, un equipo de fútbol rápido profesional, que participaba en una liga estadounidense. Se jugaba en canchas pequeñas, con paredes, con reglas distintas y con una adrenalina que no era la del estadio grande. Le pagaban poco. Aguantó una temporada entera, pero después no renovó. Esa fue su última experiencia relacionada con el deporte profesional. Desde entonces nunca volvió a estar cerca del fútbol de alto nivel, ni siquiera como comentarista, ni siquiera como panelista en algún programa televisivo. Las ofertas fueron llegando cada vez con menos frecuencia, y cuando llegaban, él las rechazaba, porque para el Cabrito Arellano, según personas que lo conocieron bien en esa época, aceptar estar como comentarista en la transmisión de un partido era admitir públicamente que ya no era quien jugaba, y él todavía no estaba listo para aceptar eso frente a nadie. Entre 2013 y 2017, el Cabrito se fue convirtiendo en una figura pública cada vez más ausente y más opaca. Aparecía, de manera ocasional, en partidos importantes del Monterrey, sentado en el palco, saludando a la afición desde la tribuna
con la mano en alto. Asistía a eventos corporativos. Cobraba por aparecer en fiestas privadas de empresarios regiomontanos de apellido conocido. Se dejaba fotografiar por la sociedad de Monterrey, pero cada vez con menos energía, con menos entusiasmo, con menos de ese brillo que lo había hecho inconfundible. Amigos cercanos de esa época cuentan en privado que el Cabrito empezó a beber más en esos años, que empezó a cerrar fiestas solo con un vaso en la mano en bares del centro de Monterrey, que empezó a aislarse paulatinamente de las personas de su generación. Su matrimonio, del que casi nunca habló en público, empezó a hacer agua. Los fines de semana, en lugar de estar con su esposa e hijos, se los pasaba en la casa familiar de los abuelos, en el sur de la ciudad, rodeado de sobrinos, rodeado de jóvenes de la familia, rodeado de gente que todavía lo miraba exactamente como al ídolo que había sido. Lo que sus conocidos de esa época notaron entonces, y que hoy lamentan no haber dicho a tiempo, es que el Cabrito cambiaba visiblemente cuando estaba rodeado de adolescentes. Se ponía más eufórico, tomaba más alcohol, hablaba de más, hacía comentarios que a cualquier adulto sobrio le hubieran encendido todas las alarmas disponibles. Pero en Monterrey el Cabrito era el Cabrito, y nadie en ese entorno se atrevía a pararle el juego. Existe una fotografía tomada el 12 de septiembre de 2012, en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. En esa imagen, el Cabrito Arellano recibe la Medalla al Mérito Cívico, la distinción más alta que entrega el Estado de Nuevo León a sus ciudadanos destacados. La presea se la coloca un hombre alto con corbata azul y una sonrisa amplia. Ese hombre se llama Rodrigo Medina de la Cruz. Era el gobernador de Nuevo León en ese momento. Un funcionario que pocos años después iba a ser investigado por actos de corrupción cometidos durante su administración. La misma autoridad que premió la trayectoria del Cabrito iba a ser señalada ella misma por irregularidades graves. Esa fotografía sigue circulando en Internet hasta hoy. Vamos a volver a ella, porque esa imagen representa el último momento de gloria pública del Cabrito Arellano. Después de esa foto, todo comenzó a romperse. Pero lo peor no es eso, porque 4 años después de esa fotografía, en una casa de la zona poniente de Monterrey, una sobrina menor de edad iba a tomar la decisión más difícil de su corta vida. Y al hacerlo, iba a poner en marcha la investigación que destruyó al ídolo. Una decisión que la dejó marcada a ella también para siempre. 13 de enero de 2017. Una adolescente de 16 años entra a la Procuraduría de Nuevo León. Va acompañada de su madre. Llora. Lleva en la mano un documento médico. Acaba de denunciar a su tío Jesús Arellano, el Cabrito, el ídolo de toda la familia. La acusación es violación. La denuncia se formalizó esa misma tarde. Su testimonio fue grabado, transcrito y archivado, bajo el número de carpeta de investigación correspondiente. La identidad de la víctima fue protegida desde el primer instante por ser menor de edad. Su nombre nunca apareció en los medios, pero su declaración existe. Está en un expediente que ocupa un cajón en algún archivo de la Fiscalía. Y según los pocos periodistas que han tenido acceso parcial a ese documento, lo que la muchacha contó aquella tarde tiene una crudeza que nadie quiere repetir en voz alta. 11 días después, el 24 de enero, el Cabrito Arellano debía presentarse a declarar ante las autoridades. No fue. Su abogado interpuso un amparo, un recurso legal que paralizaba temporalmente cualquier posibilidad de detenerlo. Para el público en general, esa fue la primera señal de que algo muy grave estaba ocurriendo. Hasta entonces, nadie sabía nada. La denuncia se había mantenido en absoluto sigilo, pero el amparo, al ser un trámite judicial registrado en un sistema que es público, salió a la luz. Los reporteros comenzaron a hacer preguntas, y el nombre del Cabrito empezó a aparecer por primera vez en titulares de la sección policial en lugar de la deportiva. Cuando los agentes llegaron al domicilio registrado del Cabrito, en una colonia residencial de Monterrey, la casa estaba vacía.
Los muebles seguían adentro. Nadie oficialmente supo a dónde había ido. Pero hay algo más, porque cuando 2 años después finalmente lo encontraron, lo dejaron en libertad en apenas 5 días. Y lo que ocurrió dentro de ese tribunal de Monterrey fue tan grave en términos jurídicos que un tribunal colegiado superior tuvo que reabrir el caso por completo, por una razón que hiela la sangre y que pocos se atreven a explicar con todas sus letras. Durante los 27 meses siguientes, el paradero del cabrito fue un misterio público de proporciones extraordinarias. La fiscalía aseguraba que lo estaba buscando activamente. Las autoridades locales decían que no lograban encontrarlo. La prensa deportiva, que lo había encumbrado como ídolo durante 20 años, prefirió no escarbar demasiado en el asunto. Las redes sociales del propio cabrito quedaron en silencio total e inactivo. Sus amigos cercanos no contestaban a los periodistas. Sus excompañeros del Monterrey, cuando les preguntaban en entrevistas, respondían con frases ensayadas, que no lo habían visto, que no sabían nada, que era mejor no opinar. Lo llamativo es que algunos vecinos de la colonia Cumbres Oro, donde después se confirmaría que el cabrito había permanecido escondido durante ese periodo, sí lo veían de vez en cuando, saliendo a tirar la basura, llevando el coche al taller, en el supermercado con una gorra encima de la cabeza. Pero ningún vecino lo denunció, ninguno llamó a las autoridades, ninguno publicó nada en redes sociales, porque en Monterrey el cabrito seguía siendo el cabrito. Y eso, en una ciudad donde el fútbol tiene la dimensión de una religión compartida, pesa más que una orden de aprehensión. Mientras él se escondía, la sobrina, que ya había cumplido 18 años, vivía con su madre en un domicilio que las autoridades protegían. Tuvo que cambiar de escuela. Tuvo que cambiar de número de teléfono. Tuvo que dejar de subir fotografías a las redes sociales. Recibió mensajes anónimos. Recibió llamadas de números desconocidos que nadie al otro lado de la línea identificaba. La familia paterna del cabrito, que es también su familia paterna, dejó de hablarle. La acusaron de mentir. La acusaron de haber traicionado al tío. La acusaron de querer dinero. Lo cual resulta absurdo, porque una denuncia penal por violación en México no genera ninguna compensación económica directa para la víctima. Pero los rumores son crueles por naturaleza. Y a la muchacha la dejaron completamente sola. La escuela preparatoria privada, donde la joven estudiaba en Monterrey, una institución con uniformes azules y nombre conocido en la ciudad, le pidió a la familia que la cambiara de plantel. No lo dijeron con esas palabras exactas. Lo formularon como una sugerencia de la orientadora escolar, con todo el tacto del mundo. Pero el mensaje era perfectamente claro. La presencia de la joven generaba incomodidad entre las otras familias. Muchas de esas familias tenían vínculos directos con la directiva del Monterrey, con la clase empresarial regiomontana, con el círculo cercano de los Arellano. La joven cambió de escuela. Terminó la preparatoria en un colegio público de una colonia diferente. Se inscribió en la universidad usando un apellido distinto, el segundo apellido de su madre, construyendo poco a poco una identidad nueva para no cargar con el peso del nombre del tío cada vez que alguien la mirara. Solo su madre, una de las hermanas del cabrito, le creyó desde el primer día sin dudar. Esa mujer, cuyo nombre tampoco se ha hecho público para proteger a la víctima, rompió relaciones con su propio hermano, con sus otras hermanas, con sus padres y con prácticamente toda la familia extendida. Quedó aislada en el sentido más concreto de la palabra, pero no se movió ni un milímetro del lado de su hija. La acompañó a cada audiencia judicial, a cada examen médico, a cada sesión de terapia psicológica. La cuidó con una constancia que pocas personas podrían sostener bajo esa presión, y le repitió cada vez que la muchacha titubeaba, cada vez que el agotamiento le ganaba la batalla, una sola frase de 4 palabras: no estás sola. Pero el aislamiento cobró su precio con el tiempo.
La madre de la víctima perdió su empleo de 22 años en una empresa regiomontana del sector alimento. Le dijeron que era una reestructuración corporativa. Nadie mencionó la denuncia. Nadie dijo el nombre del cabrito. Pero la carta de despido llegó apenas 6 semanas después de que el caso se hiciera público. La mujer, que había ocupado el cargo de gerente de recursos humanos durante más de 2 décadas, se quedó sin sueldo, sin seguro médico, sin plan de retiro, sin nada. Comenzó a trabajar vendiendo seguros de vida por comisión, por horas, para sostener a su hija. Ella nunca volvió a hablar con la mayor parte de su familia de sangre. Sus padres, los abuelos comunes de ella y del cabrito, murieron en 2022 sin haberla perdonado, sin haberla visto en 5 años enteros. La hermana no fue al funeral. Nadie la invitó. Nadie le avisó con tiempo. Esa hermana del cabrito, esa madre que le creyó a su hija contra el mundo entero, es una de las personas centrales de toda esta historia. Y todavía hay algo de ella, algo que decidió hacer en silencio durante esos años, que ningún reportaje ha contado hasta ahora. Algo que cambia la forma de ver a esta familia. Vamos a llegar a eso. El 4 de mayo de 2019, después de 27 meses prófugo, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León detuvieron al cabrito Arellano en una casa de la colonia Cumbres Oro, al poniente de Monterrey. La operación duró menos de 15 minutos. El cabrito no opuso ninguna resistencia. Salió esposado, con la cabeza inclinada hacia abajo, con un suéter gris que se puso a último momento antes de que abrieran la puerta. Las cámaras de un noticiero local alcanzaron a registrar el momento. El video se publicó esa misma noche y recorrió México entero, en menos de 2 horas. La afición regiomontana se dividió de manera instantánea. Unos decían que no podían creerlo. Otros llevaban años esperando exactamente eso. La sobrina, en su casa junto a su madre, vio el video por televisión. Por primera vez en 2 años lloró sin esconderse. Lloró de alivio, que es un tipo de llanto diferente y más hondo que el del dolor. 5 días después, el 9 de mayo de 2019, tras una audiencia que se extendió por más de 4 horas, la jueza encargada del caso lo dejó en libertad sin vincular a proceso, por falta de pruebas suficientes. El cabrito salió esa tarde del penal del Topo Chico con la misma expresión con la que había entrado, pero ahora con una leve sonrisa además. Su abogado salió detrás declarando a los medios que se había hecho justicia, que se había demostrado la inocencia de su cliente, que se había procedido correctamente. La sobrina vio esa transmisión también. Esta vez no lloró. Esta vez se quedó quieta y sin movimiento. Su madre cuenta que esa noche la muchacha no comió, ni tampoco la noche siguiente, ni la siguiente. Pero el caso no terminó ahí, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura, porque la madre de la sobrina, esa mujer que había roto con toda su familia, que había perdido su trabajo, que había aguantado 5 años de presión sostenida, no se quedó tranquila con la decisión de... Contrató a su propio abogado, reunió documentos, reunió testigos, reunió todo lo que pudo con los recursos limitados que le quedaban. Solicitó la apelación del fallo, una jugada legal que muchas personas a su alrededor le dijeron que no tenía ningún sentido, que todo estaba dicho, que era inútil. Pero la mujer no escuchó a nadie. Siguió, esperó, pagó lo que pudo y esperó más. El 19 de diciembre de 2019, 7 meses después de la liberación, el primer tribunal colegiado en materia penal de Nuevo León dictó una resolución que cambió todo el panorama del caso. Los magistrados determinaron que la primera jueza había minimizado de manera sistemática las declaraciones de la víctima, que no había aplicado perspectiva de género al analizar las pruebas, que había desestimado elementos probatorios que sí tenían validez jurídica, y que el caso debía reabrirse desde cero, desde el principio. La orden de aprehensión contra Jesús Arellano Alcocer fue girada de nuevo esa misma tarde, pero el cabrito ya estaba advertido.
Y cuando la nueva orden llegó a su domicilio en diciembre de 2020, la casa otra vez estaba vacía. Otra vez se había ido. Otra vez nadie podía decir oficialmente dónde estaba. Y desde ese día, hasta este preciso momento en que escuchas o lees esto, nadie lo ha vuelto a ver en público. Han pasado más de 5 años. Que un hombre tan reconocido, tan icónico, tan expuesto públicamente durante 2 décadas, lleve más de 5 años escondido en su propio país, con una orden de aprehensión vigente, dice algo terrible sobre el sistema de justicia en México. Pero también dice algo igualmente terrible sobre la cultura del fútbol en este país y sobre lo que una ciudad es capaz de perdonarle a sus ídolos. Porque el Cabrito Arellano, según las investigaciones más recientes disponibles, no se fue de Monterrey, vive ahí. Sigue en la misma ciudad donde miles de personas lo vieron jugar durante 20 años. En la misma ciudad donde tiene una camiseta retirada en un museo. En la misma ciudad que lo premió con su distinción cívica más alta. Periodistas locales aseguran, sin querer dar sus nombres por temor a represalias concretas, que el Cabrito ha sido visto comiendo en restaurantes de la zona a Las Cumbres, yendo al banco a retirar efectivo, saliendo de la casa de un familiar al sur de la ciudad, conduciendo una camioneta gris con vidrios polarizados. Pero nadie lo denuncia, nadie llama, nadie quiere ser quien ponga en manos de la policía al ídolo más grande que dio Monterrey al fútbol mexicano. Un reportero de un medio local intentó en 2022 hacer un reportaje documentado sobre el paradero del Cabrito. Llamó a la fiscalía, pidió información sobre avances en la investigación. La respuesta oficial fue un documento de 2 líneas. El caso seguía abierto. La orden de aprehensión seguía vigente. No había información adicional disponible para el público. Le cerraron la puerta. Intentó hablar con excompañeros del Monterrey. Casi todos respondieron con la misma frase exacta. Prefiero no comentar. El reportaje nunca se publicó. El reportero, meses después, cambió de medio de comunicación. Dijo en privado que le habían llegado mensajes, con insinuaciones claras, para que dejara el tema. Mientras tanto, en los bares y cantinas de Monterrey, los rumores sobre el Cabrito se multiplicaron y se contradijeron entre sí. Algunos decían que había cruzado la frontera hacia Estados Unidos. Otros aseguraban que estaba refugiado en una hacienda de algún amigo suyo en Tamaulipas. Otros decían que vivía tranquilo en una casa de Saltillo. Y otros sostenían que nunca se había ido, que seguía en Monterrey rotando entre 3 o 4 casas de la zona metropolitana, según el nivel de presión que sintiera encima. Ningún rumor se confirmó. Ninguno se desmintió tampoco. El Cabrito simplemente dejó de aparecer públicamente, y el silencio colectivo sobre su paradero se fue volviendo una costumbre regiomontana. Como no hablar mal de los muertos. Así se habla del Cabrito en Monterrey, con cuidado, con rodeos, mirando hacia otro lado. Cifra dura entre 2020 y 2026. Según datos de la propia Fiscalía de Nuevo León, se ejecutaron en el estado más de 14.000 órdenes de aprehensión durante ese periodo, por delitos que van desde el robo simple hasta el homicidio, pasando por el fraude y los delitos menores. Pero la orden contra el Cabrito Arellano, una de las más mediáticas de la última década en el estado, sigue sin cumplirse, 5 años después, como si el expediente estuviera fabricado de un material que se resiste a avanzar. Hay una explicación que los abogados especializados en delitos sexuales mencionan en privado, y que pocos medios tienen el valor de publicar. En los casos donde el acusado es una figura pública con dinero y conexiones sociales relevantes, el tiempo trabaja sistemáticamente a favor del acusado. Mientras más años transcurren, menos pruebas materiales quedan disponibles. Mientras más años pasan, más le cuesta a la víctima sostener emocionalmente el proceso legal. Mientras más años pasan, la víctima crece, hace su vida, intenta construir algo nuevo, intenta olvidar, y muchas veces
termina abandonando el proceso judicial por puro agotamiento. La táctica no tiene nombre oficial, pero en los círculos legales que manejan estos casos se conoce como desgaste, y funciona. En el caso del cabrito, la estrategia fue aplicada con precisión quirúrgica. Cada vez que la fiscalía citaba al acusado a declarar, los abogados de la defensa interponían un amparo diferente, un recurso jurídico distinto que pausaba el proceso durante meses completos. Cuando los amparos se agotaban, el cabrito desaparecía por algunas semanas. La orden de aprehensión se giraba, la casa aparecía vacía, y después él regresaba silenciosamente a rotar entre domicilios. Cuando la presión mediática bajaba, aparecía en alguna foto privada que circulaba en redes sociales. Cuando la presión subía, volvía a desvanecerse. Este ciclo se repitió al menos 3 veces documentadas entre 2020 y 2024. Según personas con conocimiento directo del caso, el costo de esa estrategia para la familia nuclear del cabrito no se puede medir únicamente en dinero. La esposa con la que había compartido más de una década de matrimonio pidió el divorcio en 2021. Nunca dio declaraciones a la prensa. Se mudó con sus hijos a otra ciudad, según fuentes cercanas, y cambió el apellido de los niños en documentos privados, para que no cargaran el nombre del padre prófugo en cada situación cotidiana. Los 2 hijos, hoy adolescentes, no han visto al cabrito ni una sola vez desde 2020. Esa es la forma silenciosa, sin escándalos y sin gritos, en que una familia se parte por completo. No con dramas ni con escenas, con puertas que se cierran y que no se vuelven a abrir. La sobrina del cabrito que en 1999, cuando él recorría los estadios del mundo con la selección mexicana y todo el país lo aplaudía, tenía apenas 18 meses de vida. Hoy tiene 24 años. Lleva 8 años con un proceso penal abierto que no avanza. Ha tenido que rendir declaración ante las autoridades en 4 ocasiones distintas. Ha tenido que someterse a peritajes psicológicos cada año. Ha tenido que recordar, una y otra vez y con detalle, lo que ocurrió aquella tarde de finales de 2016, cuando ella tenía 16 años y él tenía 43. Su madre la acompaña a cada audiencia. Ya no lloran ninguna de las dos cuando entran a esos pasillos. Lo hacen con una resignación que es más dura y más pesada que el llanto. Pero hay algo que la sobrina no sabe. Algo que su tío hizo en 2020. El mismo mes en que la nueva orden de aprehensión fue girada contra él. Algo que solo 2 personas conocen hasta ahora, y que cambia por completo la lectura de toda esta historia. Hay un sobre cerrado guardado en una caja fuerte en la oficina de un notario público de Monterrey desde diciembre de 2020. Dentro de ese sobre, según fuentes legales que solicitaron anonimato estricto, hay una declaración escrita de puño y letra por el propio Cabrito Arellano, cuyo contenido altera todo lo que uno cree saber sobre este caso. La existencia de ese sobre fue mencionada por primera vez en 2022 por un columnista de un periódico de la Ciudad de México que cubre temas judiciales de manera especializada. El columnista no dio nombres, no dio fechas exactas, no presentó pruebas documentales. Solo dijo que tenía conocimiento, por 2 fuentes independientes entre sí, de que un notario regiomontano custodiaba un documento firmado por el Cabrito Arellano, un documento que en caso de fallecimiento del fugitivo debía ser entregado a las autoridades estatales correspondientes. La nota apenas tuvo eco en los medios. Nadie la siguió con una investigación más profunda, pero existe, está publicada, y hasta hoy nadie ha podido confirmar oficialmente si es verdad o no, si ese sobre existe materialmente, y si su contenido es lo que algunos especulan que es. Si ese sobre existe, y su contenido es lo que las fuentes sugieren, sería la primera declaración del propio acusado sobre los hechos ocurridos, una versión escrita por su mano, sellada con cera y guardada hasta el día en que él muera. Una jugada legal extraña, calculada y profundamente fría, porque significa que el cabrito sabe que morirá
antes de presentarse voluntariamente a un juicio, y que ha decidido que su versión de los hechos solo la conocerá el mundo cuando él ya no esté presente para responder por ella. Imagina por un momento que esa persona fuera alguien de tu propia familia, un tío al que admiraste de niño, un hombre cuya casa pisaste muchas veces, cuyos goles celebraste en la sala con tu padre, y que un día ese mismo hombre le hace algo a alguien de tu sangre, y desaparece, y no responde nunca más, y la víctima eres tú, o tu hermana, o tu prima. Esa es la herida que esta familia carga en silencio, y la que el cabrito Arellano dejó abierta y sangrando cuando entró a esa habitación donde nunca, bajo ninguna circunstancia, debió haber entrado solo. Para entender lo que ocurrió en 2016, hay que regresar a algo que mencioné al inicio y que dejé suspendido en el aire. Esa frase que el primer entrenador del Cabrito, Pepe Sánchez, le dijo a un periodista años después de haberlo entrenado. Que el Cabrito tenía un orgullo que no admitía ningún tipo de límite. Esa frase era una pista que los que entendían de psicología deportiva mencionaron en voz baja durante años, sin que nadie les prestara suficiente atención. El Cabrito creció en una familia donde ser el más listo, el más rápido, el más admirado, era la única manera efectiva de ganarse el afecto y la atención de los suyos. El padre, hombre de pocas palabras en la intimidad del hogar, le aplaudía cuando ganaba y lo ignoraba cuando perdía. La madre, cariñosa pero ocupada con 4 hijos y las necesidades diarias de una familia obrera, les servía la cena con un cariño especial los días que el Cabrito había metido un gol en la cancha del barrio. La validación afectiva en esa casa estaba directamente conectada con el éxito deportivo visible. Esto no es psicoanálisis barato ni interpretación a posteriori. Es lo que un periodista deportivo regiomontano publicó en una crónica del año 2004, después de pasar 3 días con la familia Arellano en Monterrey. Cuando un niño aprende desde pequeño que únicamente es querido cuando triunfa, se convierte en un adulto que necesita el aplauso para sentirse entero, que no soporta vivir en la sombra de nadie, que no acepta que alguien le marque un límite real, y que cuando el aplauso desaparece, se queda con un vacío enorme e insoportable, que no sabe cómo llenar con otra cosa. El Cabrito se retiró del fútbol en 2011. Tenía 38 años. Durante los 6 años siguientes, hasta 2017, ese vacío fue creciendo sin que nadie pusiera nada sólido en su lugar. Y según las personas que lo conocieron de cerca en esa etapa, en esos 6 años el Cabrito empezó a beber más, a discutir más en el seno de la familia, a meterse en relaciones difíciles y a pasar cada vez más tiempo en entornos donde era él quien dominaba la dinámica, donde nadie podía cuestionarlo, donde nadie podía defenderse de él. Entonces, ¿qué hace falta para que un hombre adulto, exitoso, padre de familia, ídolo nacional, cruce esa línea con una niña de su propia sangre? La respuesta no es simple, pero tiene que ver con lo que aprendió de chamaco, tiene que ver con los límites que nunca nadie le puso, y tiene que ver con la palabra que su primer entrenador pronunció en voz baja hace 30 años. Orgullo, sin límites. Y ahora regresemos a esa camiseta número 28 que cuelga en el Museo del Estadio BBVA de Monterrey, la única retirada para un jugador nacido en la ciudad. Hubo una petición ciudadana que circuló en redes sociales, sin nombre de organización detrás, pidiendo que el nombre del Cabrito fuera retirado de la pared de honores del estadio y que se dejara de invitarlo a los partidos importantes del club. La directiva del Monterrey nunca respondió a esa petición por escrito, pero hizo 2 cosas en silencio que comunicaron su posición. Dejó de invitar al Cabrito a partidos oficiales desde finales de 2016 y movió la camiseta a una vitrina menos visible dentro del museo. Pero la camiseta sigue ahí, hasta hoy. La afición se divide cada año que pasa. Unos quieren que se retire la camiseta del museo definitivamente. Otros insisten en que debe quedarse, porque el fútbol es fútbol y la historia deportiva
no se borra con lo que viene después. La foto con Rodrigo Medina, la de la medalla al mérito cívico, sigue en Internet, sigue en los archivos de los periódicos, sigue siendo, técnicamente, un acto oficial vigente del Estado de Nuevo León, aunque el exgobernador que aparece en ella hoy enfrenta sus propios procesos legales por presuntos actos de corrupción durante su gestión. Y aunque el premiado lleve 5 años escondido con una orden de aprehensión activa, esa medalla nunca ha sido revocada formalmente. El Cabrito Arellano sigue siendo, en los archivos oficiales del gobierno estatal, un ciudadano distinguido de Nuevo León. Y eso, aunque suene a paradoja imposible, es legalmente cierto en este momento. Y finalmente, el último dato que cambia la perspectiva de todo lo anterior. La hermana del Cabrito, la madre de la sobrina, la mujer que rompió con toda su familia para creerle a su hija. En diciembre de 2020, esa mujer hizo algo que muy pocas personas en su misma situación hubieran sido capaces de hacer. Algo que solo un periodista de Monterrey pudo confirmar mucho tiempo después, con las fuentes necesarias para sostenerlo. La hermana del Cabrito tomó las llaves de una casa que era propiedad de la familia, una propiedad que habían heredado de los abuelos comunes, una casa donde el Cabrito había estado escondido durante varios meses, y se las entregó a la fiscalía sin que nadie lo supiera, sin firmar ninguna denuncia formal adicional, sin pedir nada a cambio. Solo entregó las llaves para que las autoridades pudieran entrar y realizar un cateo del inmueble. Esa noche, la hermana llegó a su departamento, cerró la puerta con doble seguro, entró a la sala y se sentó en el sillón sin encender la luz. Su hija, que tenía entonces 20 años, la encontró ahí en la oscuridad a las 2 de la mañana, cuando bajó por un vaso de agua. Le preguntó qué le pasaba. La madre le contestó con 3 palabras: lo acabo de hacer. La hija entendió sin necesitar ninguna explicación adicional. Madre e hija se abrazaron en ese sillón durante media hora, sin hablar, sin llorar del todo, entendiendo juntas que acababan de cruzar una frontera desde la que no hay regreso posible. Cuando los agentes llegaron al inmueble, el Cabrito ya no estaba. Había salido horas antes, advertido por alguien. Pero adentro encontraron sus pertenencias, su ropa, sus medicamentos, una computadora portátil, varios documentos. Y según fuentes que pidieron anonimato, encontraron también una libreta pequeña de pasta dura con anotaciones manuscritas del Cabrito, acumuladas durante varios meses de encierro. El contenido de esa libreta nunca se ha hecho público. La fiscalía lo guarda como prueba reservada del expediente, pero las personas que la han visto describen que hay, página tras página, nombres, direcciones, personas que lo ayudaron a esconderse, y las razones por las que cada una de ellas estaba dispuesta a protegerlo. Entre esos nombres, según las mismas fuentes con conocimiento del caso, figuran al menos 2 empresarios regiomontanos con negocios en el sector inmobiliario. Un político que dejó su cargo público antes de que comenzara la investigación formal. Un exdirectivo del Monterrey que ya no vive en la ciudad. 2 abogados penalistas y 3 familiares cercanos. Ninguno de esos nombres ha sido investigado formalmente hasta hoy. La libreta está guardada, los nombres en silencio. Y el Cabrito en algún lugar sigue teniendo quien le abra una puerta cuando la necesita. Eso significa que la única razón por la que el Cabrito allá no ha podido ser juzgado en 8 años no es la justicia mexicana en abstracto, no es la ineficiencia operativa de la fiscalía, no es solamente el dinero que es disponible para pagar abogados. Son las personas que decidieron, una por una, mirar hacia otro lado. Personas que lo escondieron, personas que le dieron de comer, personas que le prestaron sus casas, personas que, sabiendo exactamente lo que sabían, siguieron tratándolo como al ídolo. Una red entera que prefirió proteger a un hombre antes que apoyar a una niña. Esa es la verdadera tragedia de esta historia. No el delito en sí, la complicidad social organizada que vino después.
y que sigue operando. La hermana del cabrito, esa mujer que entregó las llaves en silencio una noche de diciembre de 2020. Sigue viviendo en Monterrey. Su nombre tampoco se ha hecho público, por seguridad, por protección a su hija, por el dolor añadido de saber que delatar a su propio hermano no consiguió que lo capturaran, sino solo que cambiara de escondite, y que la familia Arellano, esa familia humilde de obreros que crió al cabrito en una colonia popular de Guadalupe, Nuevo León, terminara partida exactamente a la mitad y sin posibilidad de reunificarse. Esa es la herencia verdadera del cabrito arellano, no los 3 campeonatos de liga, no los 3 mundiales, no la camiseta número 28 colgada en una vitrina iluminada. La herencia real es haber sido tan grande para su ciudad que su ciudad no supo cuándo decirle basta. Y la sobrina, esa niña de 16 años que se atrevió a hacer lo que ningún adulto en su entorno se atrevió a hacer, terminó pagando ella el precio de un silencio colectivo que no era suyo. Hoy tiene 24 años. Camina por las calles de Monterrey con el nombre del cabrito atascado en la garganta. Cada vez que ve la camiseta número 28 en una vitrina de museo, en una camiseta de niño en el mercado, en un grafiti en una barda, recuerda, cada vez que entra al estadio y alguien grita el apodo desde las gradas, recuerda, la memoria es una condena que ella no eligió y que va a cargar durante el resto de su vida, sin importar cuánto trabaje para construir algo propio por encima de ella. Mientras tanto, en algún lugar de Monterrey, en alguna casa con vidrios polarizados que no dejan ver el interior, en algún restaurante discreto con la cabeza baja y una gorra encima, el ídolo más grande que dio esa ciudad a la selección mexicana sigue libre, sigue comiendo, sigue durmiendo, sigue mirando los partidos del Monterrey por televisión en algún cuarto prestado. Y mientras él siga libre, mientras nadie lo entregue, mientras la fiscalía no haga su trabajo de manera efectiva, esa niña que hoy tiene 24 años va a seguir esperando algo que probablemente no va a llegar nunca. Una sentencia, un castigo, un cierre, una forma de respirar sin ese nombre encima. El 8 de mayo de 2023, el cabrito arellano cumplió 50 años. En circunstancias distintas, hubiera sido una fecha celebrada con honores en el estadio BBVA, con entrevistas en los principales medios, con videos en el canal oficial del club, con compilaciones de sus mejores jugadas en los 3 mundiales y los 3 campeonatos. Nada de eso ocurrió. El Monterrey no publicó ni una sola felicitación. La Federación Mexicana de Fútbol no lo mencionó en ninguna plataforma. La prensa deportiva regiomontana hizo como si esa fecha simplemente no existiera en el calendario. El cincuentenario del ídolo más grande nacido en la ciudad pasó sin una sola nota publicada, sin una sola imagen en redes, sin una sola palabra escrita en su nombre. El silencio, a esa altura, ya era una forma de castigo colectivo que todos aplicaban sin necesidad de coordinarse con nadie. Pero según 2 fuentes que pidieron anonimato y que hablaron con un periodista regiomontano en 2024, esa tarde de cumpleaños sí hubo una reunión, pequeña, discreta, sin publicidad de ningún tipo, en una casa particular del sur de la ciudad. 10 personas a lo sumo, antiguos amigos, antiguos compañeros de Ivo, familiares que aún le hablan. Comieron carne asada, tomaron cerveza, pusieron música norteña. El cabrito, según las fuentes, apenas tocó la comida. Se quedó sentado en una silla apartada del grupo, mirando hacia la ventana durante la mayor parte de la noche. A las 9 se paró, agradeció brevemente a los presentes y se fue en una camioneta gris con vidrios polarizados, sin pastel, sin foto de grupo, sin nada. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una manera de salir. Siempre.